La Trastienda Barroca, un podcast de Bretsa, con Pablo Gigosos y Marina Cabello del Castillo. Bienvenidos a la introducción de La Trastienda Barroca, un podcast de Bretsa, dedicado a la música antigua. Somos Pablo Gigosos y Marina Cabello del Castillo, dos músicos españoles que llevamos... Hombre, no vamos a ser rusos. No, hombre, no somos rusos. No somos rusos, creo que está claro con nuestras caras. Pero llevamos bastantes años ya viviendo en Basilea, en Suiza, donde estudiamos, nos conocimos y desde hace 4 años comenzamos con nuestro proyecto, nuestro ensemble Bretsa. Este episodio piloto va a ser una breve introducción donde vamos a contaros qué vamos a hacer aquí, de qué va esto. Exactamente, y yo que soy muy pedagógica, siempre me gusta pensar las preguntas que puede tener la gente. Y básicamente he llegado a 3. Lo primero, ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué estamos haciendo este podcast? ¿Y a quién está dirigido? Pues en cada capítulo vamos a elegir un tema de actualidad, que vamos a comparar con textos históricos y hacer un análisis sobre el mismo tema en diferentes épocas. Trataremos de mojarnos y dar nuestra opinión al respecto. Además vamos a invitar a unos especialistas, que muchos de ellos son amigos, colegas, y nos van a dar su opinión al respecto, con los que vamos a conversar y a discutir, esperemos. Hablaremos también, por ejemplo, en esta temporada tenemos la maternidad de la música, tenemos la comunidad LGTBIQ+, tenemos la Schola Cantorum Basiliensis como institución, eso es, donde nos hemos formado tú y yo, la pedagogía y diversos temas. Que esto es algo que iremos anunciando en nuestro Instagram, que es bretsa.ensemble. Aparte allí tenéis mucha más información sobre nosotros, sobre nuestro ensemble, sobre también si queréis escuchar música, pero también anunciaremos con tiempo los invitados, las fechas de los episodios, etcétera, etcétera. Eso es. Seguidnos. Total. Vale, Marina, ¿por qué hacemos esto? Siempre decimos con Bretsa que somos gente del siglo XXI haciendo música antigua. Que además este término de música antigua no me gusta. Suena como algo aburrido, ¿no? Algo... casposo, sí, mohoso. Totalmente, pero es que suena así, ¿no? Entonces queremos sacarlo de ese cajón, queremos darle nuestra visión. Una visión de gente joven, obviamente no me considero joven. Unos más que otros. Unos más que otros, sí. Pero, jolín, si nos puede parecer interesante a nosotros, ¿por qué a otra gente no? Sí. Yo creo que más el formato en el que se cuenta las cosas que las cosas en sí, que creo que son muy interesantes. Eso es, un poco el contexto, ¿no? Total. Nos pasa muchas veces que gente de nuestra generación, que sean mayores o más pequeños, ¿no? Cuando les decimos o les invitamos que vengan a vernos a un concierto, claro, decimos, toco en la iglesia Santa Herminia, no sé cuánto, y entonces... Claro, no llama demasiado la atención. Yo creo que muchas veces piensan que vamos a ir con la guitarrita a cantar Alabado sea el Señor. Total, es que suena eso. Sí, no es pero charming. Es que es así, no. Es que suena así, la gente no tiene la culpa, es que es así. Esto me ha recordado al reels que me mandaste el otro día. ¿Cuál? De Magdalena del Gobo. Ah, sí. Es una chica austríaca, violagambista, y... intenta un poco pues mostrar lo que es la viola de gamba, mostrarlo y que sea interesante, algo que sea incluso guay. Sí. Y entonces este Reels mostraba, a ver, ¿qué piensa la gente que hago yo por las noches cuando digo que soy violagambista? Y sale ella en una sala completamente barroca, con velas, tocando la viola de gamba, con los vestidos de la época, pero tipo de estar por casa, tipo camisón, el gorro este... Sí. Tipo las hermanastras de Cenicienta. Exacto. Es así, ¿no? Y luego pone, lo que realmente hago. ¿Y tú qué haces, Pablo, por las noches? Pues yo o leo o veo Netflix. Total, sí, pues eso. Que de hecho, mira, estoy viendo ahora una serie que me ha enganchado, se llama Shameless. Que parece es vieja, que yo no lo sabía, ¿eh? Pues no la conozco. Pues está en Netflix. Pues ya no patrocinan, tengo plan para esta noche. no patrocinan, te has venido arriba. Bueno, ¿y qué hace Magdalena? Magdalena muestra pues una chica, pues eso, de 30 años, en su cama deshecha, con su ordenador, con su conejito, que además es una monada, con su pijama tipo de Primark de felpa y pues eso, haciendo seguramente facturas, cosas administrativas. Exacto. Que es la mayoría de veces, o sea, nuestro tiempo básicamente como músicos se divide 50% de tocar, bueno, quizás un poco exagerado, pero vamos, que es que hacemos tantísimo administrativo que parece que no se hace, pero es así. Sí. O sea que, bueno, en fin.
Además, bueno, cuando salimos de los conciertos, que esto es algo que por suerte nos pasa y nos gusta mucho, viene muchas veces gente a hablar y hacernos preguntas al respecto, del tipo, ¿qué instrumento es este? Muchas veces. Ujú. El tema de la madera, por ejemplo, con la flauta travesera, la gente está más habitualmente conocen más la flauta moderna, la que es de metal, Ujú. entonces nos preguntan, ¿pero qué madera es? Te imagino que, claro, también con lo del cello y la viola de gamba, ¿cuáles son las Total. diferencias? El tema de los trastes. La cabeza. Efectivamente. El tema de los estudios o si Sí. profesionalmente uno se puede dedicar a esto o no. Sí, sí. Vamos, al final nuestro objetivo también es pedagógico. Sí, Básicamente así, mostrar la música antigua y que la gente conozca la música antigua, a lo mejor como la música clásica. Si yo digo, me dedico a la música clásica, prácticamente todo el mundo sabe lo que es. Si digo, me dedico a la música antigua, dicen, uy. ya, Hay gente que sí, a lo mejor dice, sí, clave, no sé qué, pero hay muchísima gente que no sabe. Y no es culpa suya, es que no es un tema tan conocido. sí. Es De así. hecho, bueno, no sé si te pasa a ti, pero yo a veces cuando estoy viajando y tal y viene alguien a preguntar y me da pereza, así que digo, músico clásico. ¿Qué me vas a Porque es contar? que, bueno, O sea, ¿qué me vas a contar a mí con... Además, yo llevo muy funda que parece un violonchelo. Bueno, me han dicho de todo. De todo. la guitarra Violín, grande. guitarra... Bueno, sí, sí, de todo. Yo creo que le ha faltado flauta todavía, pero... Pero claro, es verdad que jamás diría una viola de gamba. Entonces, pues sí, toco el violonchelo si no me apetece hablar mucho o Claro, sí, música sí. clásica, sí, sí. Total. Bueno, pues esto además, ¿a quién va a ir dirigido? Va a ir dirigido a gente que no conoce la música antigua, evidentemente, pero gente que le interesa la cultura en general. Ujú. Y también a músicos clásicos. Nos ha pasado muchas veces, compañeros de la Hochschule, de la universidad, llamémoslo como queramos, que no tienen tanto conocimiento de qué es la música antigua. Más Sí. allá de, es que los de la escuela son unos frikis y no sé lo que están haciendo. Y sí, Sí. esto pasa muchas veces. Sí, o sea, a ver, un poco... Mentira no es que somos un poco frikis, ¿no? Porque para dedicarte a la música antigua es un poco así. Pero al final, ¿a qué público está dirigido? También diría no solamente músicos, sino, o gente interesada por la cultura, sino gente que no tiene ni idea. Ya. Que no sabe lo que es un traverso, que es tu instrumento, la viola de gamba, que no tiene nada que ver con el marisco o las gambas, que es una pregunta muy recurrente. O, por ejemplo, lo que es un sacabuche. Y es algo que queremos también explicar. Tendremos también seguro episodios sobre un instrumento concreto y explicaremos todas estas diferencias. Eso es. Y bueno, hablando de esto, dijimos, vamos a hacernos la pregunta más básica de todas, o al menos que se nos ha Sí. ocurrido, que es, ¿qué es ser un músico? Sí, y cuando llegamos a esta conclusión de esta pregunta, dijimos New Grove. Sí, El New Grove, para quien no lo conozca, es la Biblia musical. Es nuestra enciclopedia musical de referencia. Entonces, ¿qué nos cuenta? Dice, ya en el siglo VI, Boetius describe lo que en latín es un musicus, un hombre que por su razón se ha dedicado a la ciencia de la música, no para practicarla, sino por un interés especulativo. y hemos dicho, vamos a buscar la palabra especulativo en la RAE. Del latín speculari, perdón, reflexionar en un plano exclusivamente teórico. Pues es decir, aquellas personas que hacen o se dedican a la teoría de la música. Ujú. Imagínate una diferencia, ¿no? Con hoy en día, ¿qué le iba a decir? Lo feliz que estará un musicólogo que hoy en día, vamos, en esa época estaba considerado el músico, era él y no el intérprete. Total, ¿eh? Es curioso. Después, mucho más tarde, en 1781, Padre Martini, en su libro Historia de la Muy música... bien pronunciada esa S. Bueno, esto habría que preguntárselo a los italianos, porque seguramente ha sonado muy español. Bueno, pues Padre Martini se refiere a músico para distinguir al profesional del amateur, que quizás esta definición se parece más a lo que diríamos que hoy en día es un músico. Exacto. Bueno, yo al menos eso. Estoy completamente de acuerdo con esta definición. Para mí un músico es aquel que vive profesionalmente de la música. Es decir, todo aquel que gana dinero por hacer un trabajo que está relacionado con la música. Vale, pero entonces aquí solamente tenemos en cuenta el dinero. Es decir, por ejemplo, una persona que se dedica principalmente a ser policía, me da igual, abogado, me da igual la profesión, pero los domingos toca con la banda del pueblo, es también un músico. Para mí, sí. Porque otra cosa de la que podemos hablar es luego después, es la calidad, ¿no? Para mí, que eso es otro melón, otro a Total. lo que hablar. Pero si una persona gana dinero tocando la trompeta, bien sea con la Filarmónica de Berlín o bien sea en una charanga del pueblo, me da lo mismo. Si está ganando dinero por hacer, por interpretar música o por tocar, es un músico. Vale,
Pero claro, la diferencia con calidad también es importante. Es decir, el ser profesional. Sí, La profesionalidad. O sea, un músico también, como Padre Martín ha dicho, es la profesionalidad. sí. Porque hemos buscado también Sí, el término... en la RAE, profesión significa empleo, facultad u oficio que alguien ejerce y por el que percibe una retribución, que es un poco lo que estábamos diciendo Lo mismo que hemos antes. dicho y que yo también estoy de acuerdo. O Sí. sea, es que te dediques a ello y que Y vivas que de ello. vivas de ello. Pero... Y, espera, ¡Ay! espera, perdón. que añado. Y profesional, también en la RAE, dice, dicho de una persona que practica habitualmente una actividad, incluso delictiva, ¿eh? Muy interesante. O sea, que el carterista también... Es un profesional. Es un profesional. Hombre, ¿gana dinero de ello? Gana dinero de ello. Pues, efectivamente. Entonces dice que practica habitualmente una actividad incluso delictiva de la cual vive. Ujú. Sí, es eso, estoy de acuerdo. Entonces tenemos dos términos. Uno, es tu profesión y te ganas la vida con ello. Y dos, sería que haces muy bien tu trabajo. De hecho, profesional en la RAE también tiene otro significado que es ejercer su profesión con capacidad y aplicación relevantes. Esto, por ejemplo, se podría aplicar si vas al dentista y te hace un súper buen empaste y dices, guau, encima no me ha dolido nada la anestesia, qué buen profesional, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Esto es sí. un poco también el buen músico que hace un conciertazo y dices, guau, qué profesional, ¿no? Efectivamente. O incluso el estudiante que está empezando a brillar, a hacer unos conciertos que dices, guau, ya parece profesional, ¿eh? Sí, sí. ¿No? Un poco así. Pues seguimos con el New Grove. Y es curioso que este término durante los siglos XVII y XVIII también se usa para referirse específicamente al castrato operístico. Nada menos. Sin embargo, en esta época también se comienza a utilizar este término como algo despectivo. Pier Francesco Tosi, que era un castrato que además escribió el libro Opinioni de Cantori Antichi e Moderni en 1723, que me parece un libro súper interesante que os recomendamos, que hemos conocido a través de esta búsqueda. Sí. Y tiene este libro que está dedicado a los profesores de canto a que deberían enseñarle a los estudiantes. Y no solamente eso, también tiene un apartado para los cantantes que quieren ser profesionales, con diferentes recomendaciones, obviamente parte de técnica, etcétera, etcétera, pero tiene una parte de business. Muy importante. Esto tenemos Muy que curioso. terminarnos este capítulo nosotros. Hombre, es verdad que 1723 a 2023, Ya. yo creo que las A ver, técnicas Instagram de o business- YouTube no iban a tener, pero Sí. seguro que ideas se pueden coger. Las técnicas yo creo que han cambiado un poco, pero bueno, sí, es muy interesante. Bueno, pues para referirse al músico de manera respetuosa, utiliza términos como cantores, soprano, maestro e incluso profesor. Y utiliza el término músico, que es un término que no usa mucho, para describir a un cantante mediocre. Vamos, que el término ha ido cambiando una barbaridad, ¿eh? A lo largo de la historia. Porque pasamos del teórico, luego para la distinción de músico profesional a músico amateur, luego al castrato y por último a ser mediocre. Sí. O sea que ha De cambiado hecho, muchísimo. Este último me gusta, he empezado a utilizarlo yo como insulto. Vaya músico. Bueno, Bueno, es que actualmente en el mundo general de las artes, diría, ¿no? Que podemos meter la danza, la música, la pintura, bueno, hay muchísimas más artes, ¿no? Es verdad que hay un poco... Creo que no es hacia el arte en sí, que creo que la mayoría de gente lo valora, pero es verdad que quizás si tu hijo se va a dedicar a la escultura, pues a lo mejor no te gusta tanto, en el sentido quizá puede ser económico, aunque no tiene nada que ver, porque te puedes dedicar muy bien y puedes tener una vida genial y sin problemas económicos siendo artista, aunque también te puede ir un poco mal, depende. Es quizá un mundo más risky, más arriesgado, ¿no? sí, sí, nos ha pasado, bueno, imagino que a ti también, ¿no? De tener compañeros cuando estamos haciendo el grado medio o grado profesional, llamémoslo como queramos, de compañeros que han tenido que dejarlo porque sus padres no les hacía mucha gracia que se dedicaran a la música, bien como lo dices tú, porque pensando en un futuro consideraban que a lo mejor no era una profesión que iba a poder solventarles la vida, o porque en cuanto a estatus social se puede considerar que no está muy bien considerada. También según qué país y qué culturas, esto también es importante. Totalmente, Hablamos lo que totalmente. conocemos en España. Sí, bueno, y también es curioso, ¿no? Porque hay muchos compañeros nuestros que tienen otra carrera, de hecho, que han hecho al mismo tiempo, que me parece impresionante, o que han estudiado primero esa carrera X, ¿no? Por ejemplo, ha estudiado, yo qué sé, química y luego ha dicho, vale, ya tengo la carrera segura, por favor, ya puedo estudiar música. Y esto también hay.
Así que, bueno. Y bueno, siendo yo traversista, evidentemente he ido a Quants, que es esta también en mi cabecero de cama, con los corales de Bach y el New Grove. Que Quants era un flautista y compositor y escribió un libro donde nos dice: hace falta un especial talento para llegar a ser un músico competente y docto. Es decir, que se requieren dos facetas, perdón, me haya perdido, dos facetas para ser un buen músico. Y entonces nos describe al músico competente como buen cantante o instrumentista. Sin embargo, el músico docto es aquel que ha aprendido la composición en profundidad. Claro, pero ¿esto es lo que se considera actualmente músico? Quiero decir, al menos desde mi punto de vista, el músico actualmente es el intérprete. Y diríamos que la parte de componer es incluso otra carrera. En el superior puedes estudiar para ser intérprete o para ser compositor, ¿no? Esto es muy curioso. Sí, sí. De todos modos, bueno, estoy de acuerdo con esta definición porque, bueno, al fin y al cabo, formados para componer lo estamos. Hemos hecho muchos años de composición en el grado medio y luego también en el superior y todo esto. Entonces, hemos dado 1000 clases y los conocimientos tenemos. Es verdad que un intérprete no suele vivir normalmente de la composición. Normalmente los compositores se dedican específicamente a ello. Sí, es verdad, o sea, creo que es parte fundamental de nuestros estudios, ¿no? Pero creo que más que componer, o sea, creo que más que tenemos que escribir obras, nos enseñan las bases de la composición, cómo funciona. O sea, nosotros en uno de los últimos exámenes en el Conservatorio Superior era escribir una trío sonata según un tema que nos daban. Entonces, sí, eso sobre el papel está bien. Obviamente no es una composición de Bach y básicamente sigues las reglas de la época que las había, eran como muy estructuradas y de esa manera pues puedes seguir. Es verdad que la composición como tal es como un campo tan enorme, tan grande, tan interesante, que es muy difícil de abarcar, ¿no? Pero es verdad que en la época es que de intérprete solo no vivías, tenías que componer, vender tus libros, vender tu música y componer para los reyes, los nobles, la gente que te lo pidiera. Yo lo que leo entre líneas de lo que estaba aquí diciendo Quants es que el buen músico dice que es el buen intérprete y también el que compone desde el punto de vista que una persona que sabe componer conoce muy bien las entrañas de la música y yo además creo que se unen y ayudan una a la otra. Es decir, si tú sabes componer o conoces, y me repito, las entrañas de la música y sabes cómo funciona, vas a ser capaz de tomar una serie de decisiones con respecto a tu interpretación. Totalmente. Que tienen muchísimo más sentido. Súper importante. Sí, y yo interpreto esto sí, estoy de acuerdo. De lo que dice Quants. Vale, ¿qué me dice? Y luego continúa, efectivamente, y esto la verdad que es muy interesante y muy divertido, dice: no obstante, dado que no siempre se necesita lo más excelente y que un músico mediocre puede perfectamente ser lo que los italianos denominan ripieno, es decir, que puede tocar las partes intermedias, es decir, las violas. Las violas de brazo, ¿te refieres? Claro que no, que es broma, pobrecitas. Ay, bueno, un beso muy grande a todas las violas, que las queremos mucho. No es mentira. O sea, es verdad que muchas veces la viola en la orquesta hace la parte de ripieno, de relleno, de voz intermedia, pero el problema es que no hay que quitarle valor. Las violas tienen los mismos estudios y todo, y encima las pobres tienen... les meten en ese saco que me enfada mucho, la verdad, pero bueno... Vale, perdón, empiezo. No obstante, dado que no siempre se necesita lo más excelente y que un músico mediocre puede perfectamente ser lo que los italianos denominan ripieno, es decir, que puede tocar las partes intermedias, hay que señalar que quien solo aspira a convertirse en un ripianista eficiente no necesita tan gran talento. Si tiene un cuerpo sano y miembros sanos y bien dispuestos y no es estúpido o corto de entendederas, os juro que esto lo ponía así, puede aprender a base de dedicación los aspectos mecánicos de la música, siendo eso en propiedad lo que se puede exigir a un ripianista. Es decir, según Quants, un buen músico es un buen intérprete y sabe componer. Total. A ver, Marina, de todo esto que hemos estado leyendo y viendo, ¿cuánto encaja hoy en día? Bueno, como hemos dicho antes, para mí, músico sería lo que más encajaría a la actualidad sería lo de Padre Martini. El músico con el profesional. El amateur con el profesional. O sea, no, claro, el músico relacionado con entendido. El profesional. Sí. Quiero decir, creo que eso es lo que hoy en día se acerca más a todo lo que estamos leyendo, porque a pesar de Quants dice cosas que es muy interesante, pero sí que tenemos una diferencia entre compositor y músico. Completamente.
Mientras que el músico es el intérprete y el compositor es el compositor. Y añadiría una definición, que esto no lo hemos encontrado, pero es algo que estaba pensando debido a que, como íbamos a hablar de esto, claro, lo comparaba un poquito con otras profesiones, como pasa, por ejemplo, con los médicos, los abogados o los farmacéuticos, que es gente que tiene hecha la carrera, y muchas veces, yo esto lo he oído a veces, que dice, sí, es médico, pero no ejerce. Entonces, bueno, a mí en este sentido, yo personalmente también metería a aquellas personas que han estudiado la carrera de música como músicos. Con esto no estoy diciendo que el que no tenga hecha la carrera no sea un músico, pero que sí que una persona que tiene el diploma, digamos, es un músico. Vale, pero entonces, un estudiante que hace conciertos, que gana dinero, ¿no es considerado un músico? Sí, porque entonces ahí entra también la definición de está ganando dinero por hacer música. Vale, vale, sí, estoy de acuerdo. O sea, porque justamente nos formamos, es súper importante tocar y para mí el músico es, diría, aunque quizá no haga conciertos, también consideraría músico al estudiante. Porque, al menos en España, por ejemplo, tienes que tener hecho un grado medio, Ya. que son muchísimos años, aunque a pesar de que puedes también entrar, si tienes suficiente nivel superior, creo que se puede entrar Sí, se puede directamente. directamente. Pero igualmente, o sea, creo que tienes ya un grado de profesionalidad bastante alto cuando entras a hacer un conservatorio superior. Entonces ahí entraría también lo de músico y profesional. Pero Ya, bueno, ya. complicado. Complicado. Pero también esto me hace gracia porque lo de, vale, un médico que lleva 20 años sin ejercer, pero tiene la carrera, según tú es un médico. Claro que lo es. Vale, es un médico, pero tú te dejarías operar por el cirujano que Claro, lleva 20 años sin operar. efectivamente no. Como tampoco me fiaría de una persona que tocara, yo qué sé, el violín y llevara sin tocar 1000 años y de pronto tiene que tocar un concierto de Vivaldi. Claro, pero es que yo no sé si lo podría considerar músico. Yo estoy hablando en este sentido desde un plano de vista legal. Si tienes el diploma, tienes esa profesión. Oficialmente. Claro, Oficialmente, legalmente. entonces, estamos viendo que hay muchísimas definiciones de músico, porque también depende a lo que nos refiramos, también cada uno lo que considere. Sí. Y de hecho, para los que nos escucháis, por favor, si tenéis incluso otras opiniones al respecto y sabéis más detalles, escribidnos y nos gustaría mucho leer lo que pensáis. Sí, incluso también definiciones, si sabéis otras definiciones de la época que podáis darnos, sí. oye, es súper interesante, porque al final estos son definiciones que hemos cogido, que nos han parecido interesantes y curiosas, pero obviamente hay muchas más que, pues, que están y que pueden ser también Sí. importantes. Y bueno, para esta tercera y última parte, simplemente mencionar, queremos en los capítulos que iremos haciendo aquí con el podcast, queremos también recomendaros CDs para escuchar. Entonces, en este caso, como estamos hablando de músicos o buenos músicos, yo quiero recomendar un CD de mi profe, evidentemente, Marc Hantay, que tiene un CD que grabó con su hermano, Pierre Hantay, dos músicos que son espectaculares, a mí me encantan, que es sobre las notas de flauta de Bach. Es un CD increíble, os lo pondré por aquí en el vídeo para que podáis escucharlo, además está en Spotify, lo tenéis. ¿Pero cómo se llama? Se llama Sonatas para flauta y clavecín de Bach. Sí, tal cual. está ahí puesto en el vídeo, sí. No, Otro CD, o sea, esto es CD de Mesilla de Noche también. total, sí. Para Qué mí es básico. de los CDs de flauta de Bach mejor grabados en el mundo. Wow, vale. Genial. No, es muy bueno, es verdad. Pues yo quiero recomendar también, hablando de músicos y musicazos, a Pablo Pandolfo, que también fue muy profe. Y bueno, hablando también de esta mezcla que dice Quants de músico, intérprete y compositor, Pablo tiene una faceta bastante grande de composición, pero en este caso no tanto de componer, sino de improvisar. Se llama Improvisando, el CD, que también os aparecerá por aquí. Y básicamente coge bajos de la época súper conocidos, pues no sé, es que hay tantos pasacallas, bueno, hay muchísimas piezas. Y él hace arreglos escritos por él con diferentes músicos y instrumentos, que me parece una pasada. Así que ahí lo tenéis para que lo escuchéis y escuchéis pues también básicos de la música barroca. Sí, os pondremos los enlaces bueno, pues a las redes sociales, en Total. Instagram y también en YouTube y demás para que podáis echarle un vistazo. Así que nada, terminamos aquí. Sí, hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao.